La experiencia psicoanalítica descubre la estructura del lenguaje en el inconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el inconsciente no es una serie de instintos, no se trata de ello. De lo que se trata más bien es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que las leyes del lenguaje son isomorfas con las leyes del inconsciente. Vamos a ir viendo cómo opera. En esta diapositiva podemos observar una flecha azul celeste que va de izquierda a derecha, a la que le pusimos tiempo 1, ¿sí? Esta es la cadena significante, ¿sí? Es el orden simbólico, es el lenguaje que preexiste al sujeto. En este lugar podemos encontrar o podemos situar al gran otro como tesoro de los significantes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que antes del nacimiento de cada quien hay un orden simbólico que va a estar esperando a ese sujeto. Hay un nombre asignado a ese sujeto, hay un lugar en la familia, hay un lugar en la estructura. Hablar de esto implica un cambio de pensamiento con relación a cuándo podemos ubicar el nacimiento de un sujeto y qué podemos decir del sujeto de la necesidad, ¿sí? La segunda flecha que ubicamos en esta diapositiva, en color negro, ¿sí? Que se inicia a la derecha para terminar a la izquierda, se inicia con un triangulito que podemos ubicar. En este triangulito podemos ubicar al sujeto mítico de la necesidad. ¿Por qué hablamos de sujeto mítico de la necesidad? Hablamos de mítico porque el mito sabemos que hace referencia al origen, ¿sí? Entonces, se supone que hubo un sujeto de la necesidad, pero esto es mítico, porque lo que nosotros estábamos diciendo es que inclusive antes del nacimiento hay un lenguaje que preexiste al sujeto, con lo cual nunca hubo un sujeto de la necesidad. El sujeto se encuentra con este orden simbólico, ¿sí? Que lo va a barrar. Por eso, como resultado de esta operación, tenemos a un sujeto alcanzado o atravesado por la barra. Esta barra implica la castración, el lenguaje, la ley. Decimos entonces que el lenguaje preexiste con su estructura a la entrada que hace el sujeto en un momento, ¿sí? En el orden simbólico. El sujeto de esta manera resulta ser un siervo del lenguaje, un siervo de un discurso, de cual su lugar está ya inscripto en el momento del nacimiento, bajo la forma ¿de qué? Del nombre propio. El otro, el gran otro, lo escribimos con A mayúscula, es el tesoro de los significantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es el otro el que va a poder, de alguna manera, introducir al sujeto en el orden simbólico. Es el otro el que va a hacer de este viviente un sujeto, ¿sí? Esto va a marcar la diferencia fundamental entre la sociedad humana y la sociedad natural, quedando la naturaleza perdida por estructura. Esta diferencia, entonces, entre la sociedad humana y la sociedad natural es una diferencia que está dada por el lenguaje, por la posibilidad del lenguaje de marcar ese cuerpo a ese viviente, ubicando en el cuerpo diferentes lugares, diferentes zonas, recortando el cuerpo, ubicando zonas erógenas, ¿sí? Esta posibilidad de recortar el cuerpo y de armar de un organismo un cuerpo está dada únicamente por el lenguaje. No hay forma de poder pensar un sujeto si no es pensando en el lenguaje. Y no hay forma de pensar un sujeto si no podemos pensar en la función que tiene el otro en la constitución subjetiva y en el soporte simbólico de ese sujeto. El lenguaje es entonces responsable de la diferencia entre la sociedad humana y la sociedad natural. ¿Cómo piensa Lacan el lenguaje? Lacan parte para pensar el lenguaje de Saussure. Saussure era un lingüista suizo que nació el 26 de noviembre de 1857, falleció en 1913, fue considerado el fundador de la lingüística. En sus investigaciones él enunció la dicotomía entre la lengua y el habla, y se considera el punto de partida del estructuralismo, porque concibe a la lengua como un sistema de elementos y de reglas de combinación entre ellos que son aceptables por la comunidad de hablantes que la utilizan para comunicarse.
Para Saussure, la realidad del lenguaje es inclasificable, porque es al mismo tiempo física, fisiológica, psíquica, individual y social. Va a construir a partir de estas cuestiones un objeto, como dijimos, que va a llamar lengua. La lengua es una parte del lenguaje, es un producto social y tiene que ver con un conjunto de convenciones adoptados por un cuerpo social para permitirle a los individuos el ejercicio de esta facultad. De esta manera, la lengua, para Saussure, es una parte social, es la parte social del lenguaje y existe gracias a una convención. El habla es el acto individual, ¿sí? Es lo que la gente dice. Bueno, lo que vamos a introducir aquí también es el signo para Saussure. Saussure va a decir que el signo es la combinación de un concepto, en la diapositiva está en la parte de arriba del signo, es la combinación entonces de un concepto con una imagen acústica. No tiene que ver con una cosa y un nombre, sino que habla de un concepto y de una imagen acústica. La imagen acústica es la huella psíquica del sonido material. El signo es la entidad psíquica de dos caras unidas. Va a llamar significado al concepto y significante a la imagen acústica. ¿Cuáles son las características del signo lingüístico para Saussure? Por un lado, él habla de arbitrariedad. Dice que el significante es arbitrario con relación al concepto, pero el dominio cerrado del signo es impuesto a la comunidad que lo emplea. La elipse representa lo cerrado del signo, la unión indisoluble entre significado y significante, como si fueran las dos caras de un papel. ¿Qué es esto? Es que no hay ninguna razón natural para que a la palabra árbol designe el árbol de la naturaleza, ¿sí? Pero una vez que esta imagen acústica se unió a este concepto, esto queda abrochado, ¿sí? Las flechas que ustedes ven, una que va para arriba y otra que va para abajo por fuera de la elipse, aluden a la implicación recíproca entre ambos, ¿sí? Es decir, que yo puedo escribir el concepto y la imagen acústica abajo o arriba indistintamente. La línea horizontal que ustedes ven que separa el árbol de la palabra árbol tiene valor de vínculo. Saussure piensa en dos masas amorfas, una de ideas y otra de sonidos, ¿sí? El signo no va a coincidir necesariamente con una palabra, puede hacer referencia a una expresión, a una idea, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes para Saussure es que él va a distinguir la significación del valor. Esto implica comparar el signo con otros signos de la lengua. De esta manera el signo tiene una relación positiva entre significado y significante, pero fundamentalmente el signo tiene una relación negativa y diferencial con otros signos de la lengua. Es por esto que Saussure va a decir que en la lengua hay solo diferencias y que estas diferencias permiten establecer relaciones. Estas relaciones implican, por ejemplo, un carácter lineal que impide pronunciar, ¿sí?, dos palabras a la vez. Es necesario un tiempo para poder hablar. Las combinaciones se organizan en la extensión y eso se llama sintagma. Del griego significa agrupación ordenada, conjunto, ¿sí? Lacan va a hacer cambios en el signo lingüístico de Saussure. Va a decir que el significante y el significado se escriben siempre el significante por encima del significado, marcando la preexistencia y la prevalencia de lo simbólico, y lo escribe con mayúscula. A la S mayúscula por sobre la S minúscula separadas por la barra, lo va a llamar algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite calcular y hallar soluciones a problemas. Entonces, Lacan va a invertir los términos, va a escribir el significante por sobre el significado, marcando la primacía del significante, va a hacer desaparecer la elipse, porque la elipse marcaba la unidad del signo y garantizaba una relación positiva, ¿sí?, que Saussure llamaba significación. Lacan va a decir que no son dos caras inseparables del signo, sino que son dos etapas del algoritmo.
Y finalmente la barra la va a sostener, pero la barra no indica relación, sino que implica la separación de dos órdenes diferentes, que es el orden simbólico y el orden imaginario. El orden simbólico sabemos que entonces se escribe siempre por sobre el orden imaginario. Va a quitar las flechas, entonces va a perderse la biuniviosidad. Lacan nos va a proponer el siguiente esquema. Ustedes ven aquí dos puertas, ¿sí?, iguales, y por sobre las puertas vemos dos barras, y en la primera vemos escrito con mayúscula damas, y en la segunda caballeros. Ubicamos en el piso de arriba, en el que dice damas y caballeros, el piso de lo simbólico, el significante, y por debajo el significado. En el piso de arriba, el piso simbólico, hay pura diferencia. Es la característica fundamental del significante. A diferencia de esto, en el piso inferior hay dos puertas no diferenciables. Esto es lo imaginario. Entonces, en el lugar del significante se establece una diferencia. Esta diferencia produce un corte en lo real. Ya no es lo mismo. El significante va a marcar y va a cortar en lo real. El significante hace entrada en el campo del significado, ¿sí? Digamos, hay un efecto del significante entrando en el significado. Los sujetos hablantes encuentran su lugar a partir de la diferencia que instituye el significante en lo indiferenciado. A la diferencia, entonces, que introduce lo simbólico en lo imaginario. Es lo simbólico lo que establece las diferencias, las marcas que de esta manera instituyen, crean la significación. Las diferencias significantes dividen lo real y no al revés. La significación para Lacan va a estar dada por la relación entre los significantes y no por la relación entre significado y significante. Esta diferencia es fundamental. El significante no tiene significación en sí mismo, sino que hace cadenas con otros significantes. Estas cadenas, ¿sí?, son cadenas de significantes, y estos significantes, digamos, estas cadenas se despliegan en dos órdenes, de simultaneidad y de continuidad. Hablar es producir equívocos, cadenas significantes que implican malos entendidos. Y la significación va a aparecer, entonces, en ciertos momentos, ¿sí?, de puntuación, de corte de la cadena, y es en este momento, en el momento de la producción de significación, donde va a aparecer la sorpresa. La sorpresa implica, el efecto de sorpresa implica que es el yo el que se sorprende de eso que se dijo. El significante opera solamente estando presente en el sujeto. ¿Qué implica esto? Esto es posible en tanto la función del otro esté presente. El otro, como función, desde su lugar de tesoro de los significantes, es lógicamente necesario en tanto el sujeto se constituye en el lugar del otro. La cadena significante o la estructura de la lengua permite, por un lado, utilizar la lengua para decir muy otra cosa, pero además para indicar la posición del sujeto en aquello que dice, en la búsqueda de lo verdadero. La escucha permite ubicar al sujeto del inconsciente en ese relato, en el discurso. ¿Por medio de qué mecanismo? Y por medio de la chispa, la introducción de un elemento nuevo. ¿Sí? La función significante que se describe en el lenguaje se expresa u opera con dos leyes, que son la metáfora y la metonimia. El significante opera solamente estando presente en el sujeto. ¿Qué implica esto? Esto es posible en tanto la función del otro esté presente. El otro, como función, desde su lugar de tesoro de los significantes, es lógicamente necesario en tanto el sujeto se constituye en el lugar del otro.
La cadena significante o la estructura de la lengua permite, por un lado, utilizar la lengua para decir muy otra cosa, pero además para indicar la posición del sujeto en aquello que dice, en la búsqueda de lo verdadero. La escucha permite ubicar al sujeto del inconsciente en ese relato, en el discurso. ¿Por medio de qué mecanismo? Y por medio de la chispa, la introducción de un elemento nuevo. ¿Sí? La función significante que se describe en el lenguaje se expresa o opera con dos leyes, que son la metáfora y la metonimia. El significante no se significa a sí mismo, sino que la significación se produce cuando el significante se pone en relación con otro significante. Entonces, significante y significado no son intercambiables, existe primacía del significante, de lo simbólico, y existe incidencia del significante por sobre el significado. Los efectos se reparten según dos estructuras fundamentales en metáfora y metonimia. La metonimia es la conexión del significante con el significante. Esto va a permitir la elisión, por lo que el significante instala la carencia de ser en la relación con el objeto. El objeto de deseo es metonímico, siempre es deseo de otra cosa. El objeto está perdido por estructura. El signo, que pareciera un menos, en realidad manifiesta el mantenimiento de la barra, que marca la irreductibilidad en que se constituye en las relaciones del significante con el significado la resistencia a la significación. En cambio, en la metáfora, es en la sustitución del significante por el significante donde se produce un efecto de significación o advenimiento de significación en cuestión. Este advenimiento, ¿sí? Cuando decimos advenimiento, hacemos referencia a la llegada de, en un tiempo determinado, a un acontecimiento importante, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que nada va a seguir igual que antes de que fuera dicho lo que fue dicho. Cuando entonces la verdad surge entre líneas, entre significantes. A esto nos referíamos cuando decíamos en un principio que el inconsciente no es la sede de los instintos, ni es una bolsa desde la cual vamos sacando contenido, ¿sí? Sino que esta verdad surge entre significantes, entre líneas, en la cadena, ¿sí? En la cadena significante, es en la relación de un significante con otro, es en la puesta en relación de los significantes donde surge, donde adviene algo del orden de la verdad. Estas leyes de la metáfora y la metonimia son leyes del lenguaje.